Imagina que, bajo el disfraz de alguien amigable, se esconde uno de los criminales más peligrosos del mundo. ¿Qué pasa cuando un payaso que debería hacer reír se convierte en una pesadilla? ¿Estás listo para descubrir la historia del Terrifier de la vida real? Hoy hablaremos del caso de John Wayne Gacy, el Art de la vida real, un asesino que se disfrazaba de payaso para ocultar sus oscuros y perturbadores secretos. Quédate porque te sorprenderá el caso de este cruel payaso. La vida de Gacy antes de los crímenes. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Durante su infancia, Gacy no tuvo una vida fácil. Su padre era alcohólico y abusivo, lo que marcó su infancia con un sentimiento de humillación y resentimiento. A lo largo de los años, Gacy fue creando una fachada que le permitiera superar su compleja historia personal. En su vida adulta, Gacy parecía tenerlo todo. Era un hombre que había logrado alcanzar el sueño americano. Se logró mudar a Norwood Park, un barrio residencial de clase media en Chicago, donde compró una casa y abrió su propio negocio de construcción. Gacy también era conocido por ser muy activo en la comunidad, participaba en eventos políticos, organizaba fiestas y era un miembro respetado del Partido Demócrata. Durante las fiestas, Gacy a menudo se vestía de payaso, un personaje al que llamaba Pogo el payaso. Este payaso se convertía en la atracción para sus vecinos y amigos, y Gacy utilizaba a este payaso para ganarse la confianza de los niños y sus familias. En este punto, nadie sospechaba que la verdadera personalidad de Gacy estaba muy lejos de ser la de un hombre amable y generoso. El comienzo de los crímenes. Los crímenes de Gacy comenzaron a mediados de la década de 1970. Durante este periodo, Gacy se aprovechó de su posición como empleador y líder comunitario para atraer a sus víctimas. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes, generalmente adolescentes, que se sentían vulnerables o en situación de necesidad. Gacy les ofrecía trabajos en su empresa de construcción o simplemente los invitaba a su casa bajo falsas pretensiones. Una de las características más aterradoras de Gacy era su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Les ofrecía dinero, trabajo o incluso les daba algún tipo de promesa de un futuro mejor. Sin embargo, una vez que los jóvenes entraban en su casa, comenzaban a jugar un juego macabro. Gacy los ataba, les ponía una cuerda alrededor del cuello y los sometía a torturas físicas y psicológicas. En muchas ocasiones, Gacy se vestía de payaso para llevar a cabo estos actos. El payaso Pogo era la máscara perfecta para ocultar sus verdaderas intenciones. Gacy, después de asesinar a sus víctimas, las enterraba en el sótano de su casa. Si no tenía suficiente espacio, las desechaba en el río de Des Plaines, que se encontraba cerca de su hogar. Cada vez que se hacía más evidente que algo extraño estaba ocurriendo, Gacy seguía con su rutina, siempre ocultando la verdad detrás de su fachada de hombre de familia y empresario. El descubrimiento. Fue en 1978 cuando Gacy finalmente fue atrapado. El caso de su captura comenzó con la desaparición de un joven llamado Robert Piest. Robert era un joven de 15 años que trabajaba en una farmacia local y su desaparición fue alarmante para su familia. Cuando la policía comenzó a investigar, varios testigos mencionaron a Gacy, quien había sido visto en la compañía de Robert poco antes de su desaparición. La policía al principio no tenía pruebas contundentes, pero comenzaron a sospechar que Gacy podría estar involucrado en la desaparición de Robert. Después de varias entrevistas con el sospechoso, Gacy fue arrestado el 21 de diciembre de 1978. Durante las investigaciones iniciales, Gacy negó cualquier implicación en la desaparición de Robert. Sin embargo, las pruebas pronto comenzarían a acumularse. Cuando los investigadores comenzaron a registrar la casa de Gacy, lo que encontraron fue aún más aterrador de lo que podrían haber imaginado. En el sótano encontraron los restos humanos de al menos 29 de sus víctimas. Algunos de los cuerpos habían sido enterrados en el sótano de la casa, mientras que otros fueron desechados en el río cercano de su casa. La policía también descubrió que muchas de las víctimas habían sido enterradas en posiciones extrañas, en algunas ocasiones apiladas unas sobre otras. El juicio y la condena. Durante el juicio de Gacy se revelaron detalles aún más espeluznantes de sus crímenes.
Las autoridades descubrieron que Gacy había mantenido una especie de diario de sus crímenes y los testimonios de sobrevivientes también ayudaron a construir su perfil criminal. Gacy fue finalmente condenado por 33 asesinatos y sentenciado a muerte. En el juicio, Gacy intentó usar una defensa basada en su salud mental, alegando que sufría de múltiples personalidades, pero esta teoría fue rechazada. La corte lo encontró culpable de todos los crímenes que se le había imputado. En 1942, después de pasar 14 años en el corredor de la muerte, John Wayne Gacy fue finalmente ejecutado por inyección letal. La historia de John Wayne Gacy es una de las más aterradoras de la historia criminal. Nos recuerda que las personas más cercanas a nosotros, aquellas que parecen ser parte de nuestra comunidad, pueden esconder los secretos más oscuros que Gacy, con su imagen de payaso amistoso y su posición en la sociedad, fue capaz de engañar a todos durante años. Hoy en día su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando el mal se oculta tras una máscara de normalidad. Así como el payaso ficticio de Terrifier, John Wayne Gacy escondía un rostro oscuro detrás de una sonrisa que muchos consideraban inofensiva, pero a diferencia del cine, su historia no es solo una pesadilla, fue real y sus víctimas fueron personas que nunca imaginaron el horror que enfrentaron. Este caso sigue siendo un recordatorio inquietante de cómo el mal puede ocultarse a plena vista, disfrazado de algo aparentemente inofensivo. Si te gustó este video, recuerda darle like, coméntame si te gustaría ver este tipo de videos más seguido y qué caso te gustaría ver. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos estamos viendo hasta la próxima.